sobre la científica, porque no hay que dejarle de lado. Y para eso tenemos a dos invitados en la radio, el profesor Hugo Ril y el estudiante de medicina Henry Montalico. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buenos días a la población de Ilave. Buenos días, amigos periodistas, Jaime, amigo de tertulia, amigo de estudio también, aunque hay una diferencia de edad, pero somos muy amigos en esto de la investigación científica literaria, como está aquí presente mi amigo Henry. Y en primera intención yo quisiera que, con el respeto que se merecen los oyentes, que por favor no cambien de dial, porque normalmente cuando se habla de ciencia, de arte y cultura, normalmente por culpa del imperio y la imagen que vivimos actualmente, suelen cambiar de dial, ¿no? Entonces, buenos días a todos y empezaremos ya con una breve remembranza del mundo científico que ha estado ocurriendo en este mes de marzo. Muy bien, muy buenos días, señorita periodista, profesor Hugo Ril, señor periodista de controles. Mi persona, el profesor Henry Montalico, en esta oportunidad es un placer, ¿no?, compartir un poco de conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años ya desde mi niñez, ¿no?, sobre mi gran interés de la ciencia y tecnología aquí en Perú y también a nivel internacional. Tenemos esta inquietud que nació, ¿no?, ya hace un año más o menos con el profesor Hugo Ril, que también interesado en temas de intelectualidad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre dos biografías de dos científicos muy importantes. Ambos ya fallecieron, ¿no?, los cuales son Stephen Hawking y Albert Einstein. Entonces vamos a un poco compartir en palabras sencillas sobre sus biografías, ¿no? De muchos se encuentran en los libros, pero nosotros lo vamos a transmitir de manera sencilla, el conocimiento científico, para que lo pueda entender el oyente. ¿Qué te parece, Henry, al respecto? Mira, ¿es algo relativo, como decía Einstein, o es algo absoluto que tal vez la persona común podría deducir de que curiosamente en el mundo científico, ¿no es cierto?, un 14 de marzo nace pues el gran Einstein, ¿no? Claro. Y también curiosamente fallece un 14 de marzo también. Fallece Stephen Hawking. Claro, entonces curiosidad, coincidencia, quién sabrá, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, nosotros vamos a tocar al respecto de sus biografías, ¿no?, sus obras, cómo fueron de estudiantes y qué contribuciones aportaron a la ciencia. Muy bien, vamos a empezar con un poco de vida y obra de Stephen Hawking. Stephen Hawking nació en Oxford en el año de 1942. Oxford queda en Estados Unidos. Es un físico teórico británico, quien, a pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por su enfermedad degenerativa que padecía, siempre impulsó, ¿no?, la ciencia en su tiempo. Se le conoce también como un divulgador científico a Stephen Hawking. El éxito que tuvo Stephen Hawking en sus obras fue la sencillez de sus libros, ¿no?, porque él publicaba obras, cuando habla, por ejemplo, en El universo en una cáscara de nuez, él no emplea términos muy complicados, sino términos sencillos, como para que la gente, los estudiantes de cualquier otra carrera, se animen a incursionar en esto de la ciencia, ¿no? Entonces, este científico, un 8 de enero de 1942, al cumplirse los 300 años del nacimiento de otro gran científico también, como es Isaac Newton, nace, ¿no? Entonces, en la ciudad de Oxford, como lo decía. Entonces, él nace casi ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando un cohete cae cerca a su casa, ¿no? Entonces, eso lo obliga a su familia a retirarse. Como había mucho conflicto, mucha guerra, su familia decide ya retirarse a otro lugar. Por esa época Stephen Hawking era un niño normal, como cualquier otro niño, ¿no? Entonces, los juegos, la escuela,
casi nadie pensaba que él iba a llegar a ser un gran científico en el futuro, ¿ya? Entonces él, por ejemplo, tenía más notoriedad en el curso de matemáticas, solo él destacaba más en las matemáticas, ¿ya? Más no así tanto en las otras ciencias. Su papá era un investigador biológico, ¿ya? En ese entonces estaba trabajando en un instituto de investigación con parásitos, ¿ya? Era un biólogo, de repente de ahí un poco heredó lo que es la investigación científica, ¿no? Entonces, él durante el colegio se le notó una cierta inclinación hacia la física, ¿ya? Pero en la universidad fue cuando él realmente desarrolló más esa pasión por la física, ¿no? La física pura, ¿ya? Entonces, las matemáticas, las ecuaciones, pero él mismo dice que no era, cuando, por ejemplo, él habla en sus discursos para los universitarios, dice, él no era un estudiante que se memorizaba todos los conceptos. E incluso él mismo dice, en la universidad trata de buscarle un sentido al estudio, dice, no es todo estudiar y estudiar. Entonces, este científico más se enfoca, por ejemplo, ya va analizando la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica. A partir de esos conceptos, él, después de haber estudiado eso, recién saca sus teorías, por ejemplo, sobre los agujeros negros, ¿no? Y lo escribe en su obra, como dije, el universo en una cáscara de nuez. Otra de sus obras es la historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, en el año de 1988. Entonces, él va analizando todas estas teorías. Tuvo que, como cualquier otro científico, pasar muchas piedras en el camino, ¿no? Hubieron detractores de sus teorías, pero siempre brilló, ¿no? Entonces, eso fue un poco de cómo él incursionó. Ya. Él mayormente se dedicaba a lo que es matemáticas, es lo que le gustaba, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo realmente se dio cuenta o qué le marcó para que él se dedicara a la científica? A la investigación científica. Exactamente. Esto, él desde niño mostró interés por los fenómenos que sucedían a su alrededor. Él miraba el cielo, veía las estrellas, incluso él se nota en sus biografías que lee sobre Newton, revisa la teoría de la relatividad. Siempre le marcó un poco que se pega más al micrófono, importancia lo que es la física, ¿ya? Un poco vamos a hablar también ya sobre su vida y su lucha en la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Stephen Hawking fue una persona sana como cualquier otro joven hasta los 22 años, hasta terminar la universidad. Pero en una fiesta que él tuvo, de pronto se resbaló y ya no podía pararse, dice Stephen Hawking. Entonces él, muy preocupado por eso, fue a donde el médico y dijo: doctor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya no puedo, mis músculos no me obedecen? Fue en ese momento que le diagnosticaron la ELA, ¿no? Así como está abreviada, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una degeneración neuronal, o sea, las fibras nerviosas de su cuerpo, de los músculos, se estaban degenerando poco a poco, y esto hacía que él cada vez más pierda masa muscular y pierda en realidad la fuerza y el control del equilibrio del cuerpo. Entonces eso sucedía con Hawking. En ese entonces poco se puso triste y también dice que se fue con sus amigos, ¿no? Y el doctor dice que voy a vivir 5 años más, entonces ya me pongo a tomar con mis amigos, dijo, ¿no? Bueno, para los estudiantes, ¿no? Imagínense cómo un científico llega hasta eso, ¿no? Entonces, pero a los 22 años le diagnosticaron eso los médicos. Pero, o sea, era joven todavía, pues, ¿no? Joven, recién había terminado la universidad. Él iba a casarse, estaba planeando ya su matrimonio, ¿no? Con su esposa. Entonces, a los 22 años termina su carrera y empieza a trabajar y también ya se casa, ¿no? Estaba sano todavía, pero ya cada año su cuerpo iba degenerándose. Ya. Entonces, incluso se dice en sus historias que él, ya cuando ya pasó alrededor de 4 o 5 años, a su esposa le dijo: ya, esposa,
el doctor me dice que ya me voy a morir, no quiero dejarte sola. Incluso él incluso se arrepiente, ¿no?, de su gran error de haberle dicho a su esposa que ya se iba a morir ya. Entonces su esposa, por ese motivo también decidió ya contratar una enfermera, dice, ¿no?, ya para que cuide de él, y que también ya estaba queriendo ya, como decir, ya dejar su testimonio, ya, ¿no?, se adelantó. Pero lo que Hawking no sabía es que iba a vivir alrededor de 30 años más. Imaginen cómo la ciencia dijo que Hawking iba a vivir 5 años más, pero él vivió curiosamente hasta los 76 años, ¿ah? Recién el 14 de marzo de este año 2018 falleció, ¿no? Sí. Entre la conmoción del mundo científico. Esta enfermedad poco a poco fue paralizándole. Es bien interesante su biografía. Ya, Stephen Hawking, pasados los 5 años, ya no podía moverse, su cuerpo se empezó a paralizar. Se dice es la parálisis del medio cuerpo, ¿no? Entonces esto le obligó a estar en una silla de ruedas, pero esto a él no le impidió seguir adelante. Se dice que en la silla de ruedas él mismo, ¿no?, con toda su inteligencia mandó a construir una computadora que estuve conectado incluso le practicaron una traqueotomía, o sea, le hicieron un corte a la altura de la laringe, y ahí le conectaron unos cables para que él pudiera hablar. Imaginen, y todo con la tecnología, como en Estados Unidos la tecnología está avanzada. Gracias a esa computadora él todavía siguió dictando cátedra universitaria, incluso fue director de investigación. O sea, eso no lo limitó a Stephen Hawking. Fue una persona muy brillante, ¿no? Entonces, se dice que a través de esa máquina él ya podía comunicar, e incluso escribió 7 libros más, porque esta enfermedad poco a poco a él lo dejó primero sin fuerza para poderse levantar, sin poder hablar, ya no podía articular palabras, solamente movía el cursor con la tecnología que hay con la vista, ¿no? De repente le han colocado un chip en el ojo y él movía el cursor, ¿no?, en la pantalla. Entonces, pero esto nunca lo frustró a Hawking. Es muy interesante su biografía, ¿no?, sobre la silla de ruedas. Y bueno, después de eso ya Hawking, mucho se discute también si Hawking creía o no creía en Dios, pero como la gran mayoría de los científicos al final de su vida han aceptado de que Dios existe, ¿no? Aunque es un poco controversial, hay muchos científicos que dicen que no hay, que sí hay. Eso es lo interesante de Stephen Hawking, ¿no? Entonces también para los muchos estudiantes que nos escuchan, que les gustan las matemáticas, ¿no?, jóvenes, la vida no es, ¿no?, siempre, pues, a veces, muchas veces es... Que continúe, a ver, continúa nomás, que continúe. Muchas veces es no es como color de rosa, como se puede decir. Vean cómo en contraste con su enfermedad este científico también ha sido un eminente, ¿no? De caso contrario no saldría en los libros ni en la tele, ¿no? Luchó a pesar de su enfermedad, salió adelante, ¿no? Entonces ese también es el ejemplo que nos da. Y un poco también vamos a de repente tocar la carencia de ciencia en nuestro país, ¿no? Cada año el CONCITEC financia 2 proyectos en la UNAPUNO, por ejemplo, 2 proyectos que son financiados económicamente. Nos falta un Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en el Perú, ¿no? Por lo cual van luchando muchos científicos como el doctor Modesto Montoya en Lima, ¿no?, en su radio San Borja de Lima, cada domingo sale, ¿no?, que se cree un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El gobierno de Humala ha prometido el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dijo, por ejemplo, Alan? Dijo, no, yo hago lo que me ordena la Constitución nomás, dice, ¿no? Entonces se lava las manos. No hay hasta dónde también un poco vamos a llegar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un campeón de matemáticas, de 16 años, chibolito, el cual lamentablemente por falta de apoyo, ¿no?, hoy está sufriendo por una tuberculosis miliar. Y por lo que he estudiado también medicina, la tuberculosis miliar es un estado muy delicado y crónico ya de la tuberculosis avanzado. ¿Hasta dónde, no?, el descuido de los científicos? Muchos intelectuales ya se
escapan del país, ¿no? Porque en otros países tienen mejor sueldo, muchos científicos investigadores. El año 2012 se aprobó la ley del retorno del investigador. El Perú quiere que retornen investigadores doctorados de Brasil, de Alemania, pero les ofrece un sueldo de 1.600 soles. Y en Estados Unidos, en esos países, estos científicos pues ganan a la altura de un ministro. Entonces, difícil que van a volver para el Perú, ¿no? Es un sueldo realmente ínfimo por lo que está prometiendo, ¿no? Y así, esa es la política que ofrece, ¿no? Y así nadie va a retornar, porque en el Perú tenemos talentos, acá en Puno mismo tenemos talentos, ¿no? Muchos talentos que lamentablemente se apagan por falta de apoyo, ¿no? A la ciencia, a la tecnología, más inversión. De repente hubiera un ministerio de ciencia, ¿no? Aquí como en Chile, en Brasil, hace poco ya Bolivia también nos está equiparando, ¿no? En el campo científico. El Evo Morales, un presidente que muchos lo critican, que es, ¿no? De repente que es un presidente, dicen que es un analfabeto, pero ¿cómo? Con buena asesoría. En la ciudad de Lato, por ejemplo, se está construyendo la central nuclear de energía nuclear, ¿no? En la ciudad de Cochabamba, la ciudad de las científicas. En allá ya no hay solamente concursos de matemática, hay concursos científicos, física, química, astronomía, proyectos. Ellos mismos ahí hacen sus experimentos. ¿Cuánto está avanzando Bolivia nomás en el campo de la ciencia? Entonces, eso es lo que también se propone, ¿no? Perú se le conoce como, desde antes, solo exportador de materia prima, ¿no? Se llevan los minerales, 1 kilo de metal se lleva y regresa, por ejemplo, este celular, ¿no? Acá hay una laminita de metal, lo cual ya cuesta 200 soles, ¿no? Y el kilo de acá se llevarán como 1 sol. O sea, por lo menos acá, ese es, ¿no? Un poco que debería fabricarse siquiera ya baterías, ¿no? Como ya están empezando a fabricar en Bolivia, ¿no? Las baterías de litio para los celulares. Tecnología ecoamigable, muchas cosas que faltan, ¿no? En el tema de ciencia y tecnología. Muy bien, voy a dar paso a mi colega Hugo Ril para que nos ilustre también un poco sobre la biografía de un otro brillante científico ya que falleció ya hace casi más de un siglo, ¿no? Albert Einstein, Premio Nobel de Física del año 1921. Muy bien, profesor Hugo Ril. Parte, puesto que Hawkins es una intelectualidad de a nivel mundial, que como todos, en su mayoría los científicos, los grandes escritores, los grandes artistas, siempre tienen que sopesar por momentos muy trágicos en su vida para que por lo menos pueda renacer, digamos, o rebrotar los momentos, digamos, que puedan determinar su vida profesional. Es el caso de Hawkins, ¿no? Que tal vez desde niño tuvo pues esa inquietud por el mundo de la ciencia, como decías, ¿no? Que observaba el universo. Algo similar le ocurrió también a Einstein, porque hay que recordar que cuando él era niño, su padre pues le obsequia una brújula magnética. Esa pues es la que marca, ¿no? El inicio de su vida científica en Einstein. Y él observaba la brújula y miraba, ¿no? Esa pequeña cosita que siempre tenía que apuntar al norte. Entonces él decía, ¿no? Pero ¿por qué siempre al norte? Algo tiene que haber dentro, en el fondo, para que siempre pueda apuntar, ¿no es cierto?, al norte. Entonces esa marca pues el inicio de la vida científica de Einstein. También hay que entender que también tuvo pues una gran influencia de su madre, Einstein, ¿no es cierto? Porque su madre era una señora pues de un carácter fuerte. Entonces pues a Einstein desde niño le ha inculcado de que cuando una persona se propone hacer algo, no debe abandonar hasta lograrlo. Entonces ese pensamiento es la que nunca abandonó a Einstein y siempre se recordó de su madre. Y además también hay que entender que su madre también se dedicaba a la música, ¿no? Entonces le enseñaba a tocar el violín a Einstein. Entonces Einstein aprendió, tocaba bien el violín. En sus momentos, dice él, en sus encuentros, después de sus grandes conferencias que daba a nivel mundial, ¿no es cierto? Él dice que agarraba el violín y empezaba a tocar como a manera, ¿no? de cortejar, digamos, a los grandes amigos, a sus amistades. Pero su padre, como en toda la familia de científicos, de escritores, de artistas, pues su padre dice que era un gran soñador. Siempre pensaba así como Platón, ¿no es cierto? Pero su madre era un poco más práctico, digamos, en el sentido diario, ¿no? Entonces esos son los inicios de Einstein.
Y pues casualmente, cuando ya de joven, ya estaba estudiando, pues conoce pues a su gran amiga, que era 4 años mayor que él, ¿no es cierto? Es Mileva Maric. Entonces pues su familia no aceptó esta relación, puesto que Mileva Maric, pues de Serbia, aparentaba ser una mujer simple, una mujer muy conservadora, que también fue el motivo para que podría alejarse a Einstein, ¿no es cierto? Lo que en muchas biografías no aparece de Einstein es que pues tenían una hija, pues queda embarazada, Mileva Maric, ¿no es cierto?, cuando aún eran estudiantes, y Einstein pues le miró a ella como un ejemplo, porque no solamente era mayor que él, sino que era una tipa, digamos, inteligente, una amiga que muy independiente, una amiga que era, digamos, que le retaba en sus discusiones, en sus debates sobre física cuántica, digamos, o geometría dimensional. Entonces él le admiraba a ella. Entonces siempre salían, digamos, después de clases, de hora de clases al parque, empezaban los grandes debates entre los dos. Pero él tenía también un cierto temor hacia ella, porque ¿no?, se estaba enamorando profundamente de ella. Y él era un tipo pues que no podía aceptar, ¿no?, porque él desde niño siempre dijo que él había nacido para la ciencia y tenía que descubrir algo. Esa era su misión personal. Entonces tuvo temor porque se estaba enamorando profundamente y dijo, parece que va a llegar a cosas serias. Al cabo de 4 meses, pues, Mileva Maric queda embarazada. Entonces, pues, nace una hija. Einstein nunca la vio. Cuentan las grandes biografías de Einstein que él le había ordenado a Mileva para que se fuera, para que viajara fuera de Serbia, entonces naciera ahí su hija Lizer, ¿no? Lizer. Entonces, según algunas biografías dice que Lizer fue entregada en adopción a una de sus amigas de Mileva Maric, y algunas otras investigaciones también dice que ha podido morir de escarlinata, ¿no? Y bueno, nunca se sabe realmente qué fue de su hija. Además hay que entender que Einstein siempre quiso tener una hija, ese era su sueño, digamos, pero ¿por qué no? La gran contradicción, pero ¿por qué ordena o por qué nunca logra ver a su hija? Porque hay que entender que en aquella época se vivía pues una época conservadora. Entonces tener un hijo antes del matrimonio pues es como considerarlo a una pareja de la lacra, ¿no? Pertenecer a una lacra. Entonces además esto se entera su madre Pauline. Entonces le dice pues, ¿no?, a Einstein con un carácter fuerte, le dice pues, si realmente vas a tener un hijo o vas a llegar a cosas serias como Mileva Maric, entonces tu sueño, tu investigación científica va a quedar a la nada. Entonces no, él llora, solloza entre su almohada, dice sus grandes biografías, y pues queda ahí. Pero años después ya se casa realmente con Mileva Maric, pero vive pues una vida muy trágica, como dicen las grandes biografías, ¿no? Como así la persona más inteligente del mundo, aquella persona que había aportado muchas teorías científicas al planeta Tierra, el famoso Einstein, pero en la vida personal era pues muy triste su vida, porque cuentan que en su vida familiar pues casi vivían totalmente separados, ¿no? Y él no soportaba la presencia de su esposa, de Mileva Maric. Entonces ya cuando él acepta, por ejemplo, una cátedra, ¿no?, acepta una cátedra en la universidad, entonces ella pues, digamos, por estar cerca a su esposo, viaja con Einstein, ¿no?, a Alemania, pues pero no dura mucho, la tensión es muy fuerte. Entonces ella pues se regresa a Serbia para nunca más volver a verlo, ¿no?, o por lo menos estar junto a Einstein. Tuvo 2 hijos después de su matrimonio con Mileva Maric, ¿no es cierto? El hijo mayor, que siguió sus pasos también, años después pues viajó a Estados Unidos, se dedicó a la física también, y también fue docente de física. Y lo curioso es que también en una ocasión pues se dice que Marilyn Monroe se le acerca al profesor Einstein, ¿no?, y le hace pues algunas provocaciones un poco, digámoslo así, y le dice a Einstein, ¿no?, así en manera de conversación, le dice: profesor Einstein, me gustaría tener un hijo como usted, le dice a Einstein.
No, ¿cómo sería, no? Con mi belleza y con tu inteligencia, le dice Einstein. Einstein rápidamente reacciona y le dice, podría darse el caso, pero yo tengo temor de que las cosas salgan a la inversa, ¿no? Que saque mi belleza y saque tu inteligencia, le dice a Marilyn Monroe. Bueno, son anécdotas de Einstein. Me gustaría ya terminar porque hay mucho que hablar sobre la teoría de la relatividad, pues que es, ¿no? Por ejemplo, al respecto de la bomba atómica, ¿no es cierto? Investigaron estos científicos, ¿no? O sea, en realidad sus obras, ¿no? Cumbres. Por ejemplo, Einstein publicó su obra de la teoría especial de la relatividad, ¿no? Relatividad. En su teoría de la relatividad, por ejemplo, Albert Einstein habla de dos magnitudes físicas muy importantes, el espacio y tiempo. Claro. Él, por ejemplo, pone ejemplos sencillos, dice, ¿no? Cuando estuvo viajando en un tren, él vio otro tren que pasaba al costado simultáneamente y él decía, desde mi punto, el que se está moviendo es aquel tren, decía, pero desde el observador de aquel tren del frente, yo soy el que se está moviendo. Entonces él hacía esas explicaciones, ¿no? Él todo buscaba explicación a los fenómenos científicos que él veía a su alrededor, ¿no? Entonces su teoría de la relatividad de espacio-tiempo, por ejemplo, él hace un gráfico en donde pone dos relojes, un reloj cerca al centro de la Tierra y otro reloj digamos a kilómetros por fuera de la Tierra, del planeta, ¿no? Entonces él dice que cuando el reloj se acerca más al centro de la Tierra, va a ser más rápido va a pasar el tiempo. En cambio, cuando alejamos el reloj de la Tierra, el tiempo va a pasar más lento, lo cual muchos astronautas han podido llegar a comprobar, ¿no? Que cuando viajan al espacio, estos astronautas sucede que envejecen más lento, claro, ¿no? más lento, ¿no? En el espacio. En cambio, cuando estamos cerca en la Tierra, más rápido. Por la atracción a la gravedad también más podría rápido darse, ¿no? envejecemos, claro. Entonces, ahí hacen, ¿no? comparaciones en el magnitud física del tiempo, ¿no? Entonces, que el tiempo pasa más rápido. Incluso Einstein dice, si una persona está mucho tiempo sentado o su vida es sedentaria, dice que envejece más rápido. En cambio, que una persona que va viajando constantemente envejece más lento, claro, ¿no? claro, Está en claro. más movimiento y envejece más lento. Claro. También Einstein también hace estudio de la velocidad de la luz, ¿no? Que es 300.000 metros por segundo al cuadrado. Entonces, utiliza también estas magnitudes para hacer evaluaciones acerca del espacio-tiempo. Y Stephen Hawking perfeccionó aún más esta teoría de la relatividad, ¿no? Él dijo, ¿qué pasa en los agujeros negros? Los agujeros negros, como sabemos, con mis alumnitos de ciencias naturales, un agujero negro es una estrella que es una estrella vieja. Prácticamente el agujero negro es el cementerio de las estrellas. Por ejemplo, el Sol que tenemos es una estrella, ¿no? Es una estrella enana amarilla. Esta estrella todavía es joven, ¿no? Va a pasar por el estadio de estrella roja, gigante roja, supernova, y finalmente va a explotar y va a morir. Cuando una estrella muere, es el agujero negro, ¿no? Se dice que es un lugar donde hay bastante atracción y toda materia que pasa por ahí va a ser atraída tanto que va a desaparecer en el agujero negro. Entonces, Stephen Hawking estudió esto de los agujeros negros a profundidad, ¿no? Pero su éxito de Stephen Hawking fue siempre explicar a la gente de la manera más sencilla la ciencia, que se acerque, ¿no? Que no sea algo aburrido para la gente. Ese fue su éxito y muchas veces fue declarado bestseller sus publicaciones de Stephen Hawking, porque él hablaba en lenguaje sencillo, ¿no? Lo comparaba con una cáscara de nuez al universo, ¿no? Que todo el universo se concentraba en esa cáscara de nuez. Entonces, incluso a los niños se les hace un poco atractivo ese título, ¿no? Entonces, esa fue Al respecto, tal vez los oyentes están preguntando qué cosas son los bestsellers, ¿no? Los bestsellers son, pues, los libros más vendidos a nivel mundial, ¿no es cierto? Claro, entonces, como decías, es cierto, ¿no? El caso de los agujeros negros, las enanas blancas, las enanas pardas, como ya se ha explicado científicamente, ¿no es cierto? Dice que el planeta nunca va a desaparecer, lo que va a desaparecer es la especie, y una de las especies que va a sobrevivir hasta
casi los últimos va a ser pues la especie humana. Los humanos van a ver, dice, cómo se va derruyendo este planeta que nos alberga a todos, ¿no es cierto? Entonces, como decías, también citabas sobre la teoría de la relatividad. Pues la teoría de la relatividad no solamente tiene pues un estudio sobre la energía, ¿no es cierto? Tiene muchas más explicaciones. Sí. El problema es que también los políticos de hoy que tenemos, que carecían de sabiduría, como decía Einstein, pues se aplicaron pues la bomba atómica sin tener sabiduría mucho, porque hay que entender que la primera bomba atómica que se hace en prueba se ha hecho con plutonio, pero jamás se ha hecho con uranio. Porque si se hubiera hecho con uranio, tal vez esto nunca hubiera ocurrido, ¿no? El caso de Nagasaki y Hiroshima. Pero como se hizo la prueba con plutonio y tenía menos, digamos, repercusión en lo que era pues la matanza, ¿no es cierto?, de los seres humanos y la afectación al planeta. Pero después ya, como él mismo también lo había pedido con una carta al presidente Roosevelt, entonces se arrepiente, ¿no?, para que acelerara pues las investigaciones, porque probablemente las teorías de Einstein han podido llegar en manos de los alemanes y eso no quería Einstein, porque Einstein, ojo, hay que recordar también que era buscado pues por los alemanes, ¿cierto? Creo que su cabeza costaba más de 5, y él decía, no, ¿cómo es posible que cueste tanto mi cabeza?, ¿no? Así en broma lo decía en Estados Unidos. Pero bueno, permítame acabar este breve comentario, amigo Jaime, señorita, amigo Henry, que bueno, pues quisiera recordar que Einstein pues le envió una carta a su hija y que nunca lo ha conocido, ¿no? Y le dice en esa carta, ¿cómo te quiero si además nunca te he conocido? Para Einstein la materia es vacía, ¿no? Pero la gran pregunta era, ¿qué es lo que lo mueve todo? ¿Qué mueve en el planeta Tierra? ¿No es cierto? Él siempre decía, ¿no? Tenía dos heridas en su persona, la herida en lo macro y la herida en lo micro. En lo macro era pues la Guerra Fría, la bomba atómica, sus investigaciones. Se sentía también él, ¿no?, que había traicionado a su propio planeta, ¿no es cierto?, a sus propios, digamos, congéneres que somos nosotros, al pues crear, digamos, teóricamente la bomba atómica. En lo micro, pues, él se sentía muy derrotado personalmente, ¿no es cierto? Digamos, él decía, ¿no?, la luz ilumina, la gravedad atrae, el magnetismo atrae, la fuerza multiplica. Pero esas variables, ¿en qué se podía resumir? ¿No es cierto? Si hay algo que ilumina, algo que atrae, algo que multiplica, realmente, pues, si nos adentramos a la lectura de Albert Einstein podía resumirlo, pues, en una palabra que es el amor, porque el amor crea, el amor perdona, el amor ilumina, el amor atrae, el amor multiplica, como él mismo lo había investigado en muchos años de dedicación a la ciencia. Bueno, profesor Hugo, así como Einstein fue un pacifista radical, ¿no? Él nunca quiso que murieran millones de personas a consecuencia de sus teorías. Fue los políticos que lo utilizaron para el mal, ¿no? Lo mal utilizaron. Y no solo es la bomba atómica el fruto de las investigaciones de Einstein, también tenemos hasta hoy en día un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, en la medicina se ha avanzado bastante en lo que es la resonancia nuclear magnética, ¿no? Por eso lleva nuclear. Entonces, hoy en día es un estudio imprescindible, cualquier médico lo pide para descartar un cáncer, ¿no? La tomografía. Muchas ciudades en China, por ejemplo, son iluminadas a partir de la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear hoy en día, los barcos, los grandes barcos que transportan enormes cantidades de mercaderías alrededor del mundo funcionan a partir de la energía nuclear. La energía nuclear también sirve para impulsar los proyectos de exploración del espacio, ¿no? Entonces Einstein tal vez quería esas cosas positivas, ¿no? Contribuir a la medicina. Claro, hoy tenemos. Meses antes, se acuerda que murió él pues en 1955, ¿verdad? En abril. Meses antes él escribe pues una petición, ¿no es cierto?, a las Naciones Unidas para que se prohíban no solamente armas parecidas a la bomba atómica, sino también armas nucleares. Él lo pide porque él dijo tajantemente de que probablemente no podía comentar sobre la Tercera Guerra Mundial, pero sí podía comentar de la Cuarta Guerra Mundial, porque la Cuarta Guerra Mundial iba a ser solamente con piedras y con palos, porque ya pues con los inventos que tenemos ya en la tercera va a desaparecer toda la tecnología del ser humano, digámoslo, ¿no? Paradójicamente tenemos un presidente de estadounidense con un presidente coreano también que ya está en su carrera nuclear, ¿no? Entonces no sabemos a dónde nos conducirá, pero el científico siempre es consciente, ¿no?, de la realidad. El científico nunca va a querer que
la ciencia se utilice para mal, ¿no? La ciencia siempre ha sido en beneficio de la medicina, para, Oye, para el tiempo nos contribuir ha en ganado. beneficio de la sociedad, ¿no? Del ser humano. Entonces, muchas gracias, profesor Hugo Ril. Sí, justamente Ya. muy buena la información que nos ha venido a dar. Creo que el tiempo también, la científica tiene mucho para hablar, ¿no es cierto? Y bueno, estamos sobre el tiempo también. Bueno, hoy día se hablaba sobre de los dos científicos, muy importante, como usted dijo, coincide en lo que es nacimiento y la fecha de muerte. Bueno, podemos ver sobre, por ejemplo, del primer científico que habló, que no es un límite, que si se haya quedado con discapacidad, eso no limita que haya podido lograr lo que realmente ha querido. Bueno, acabamos, Jaime, ¿verdad? Terminamos Sí. ya con la... Sí, claro. En conclusión, creo que nos da una gran lección. Primeramente por aportar a la ciencia, a la tecnología, y también que no es un impedimento la discapacidad, ¿no? De poder estudiar, de poder investigar. Otros tenemos brazos, ¿no? Las extremidades, y creo que, vuelvo a recalcar que no es un impedimento, y que solamente cambian la historia los hombres, que obviamente nos traen novedades y avanzan. Ya lo dijo, Bolivia es un ejemplo para América, es uno de los países que han lanzado ya, ¿cómo se llama?, satélites al espacio, y Perú se está durmiendo, y más adelante vamos a hablar sobre esta coyuntura política, esta crisis política que está durmiéndose en nuestro país. Agradecerles al profesor Hugo Ril, también a nuestro amigo estudiante Henry. De repente lo dejamos en la parte final, algún mensaje que quieran de repente vertir, ¿no? Una recomendación, un mensaje a la población. Bueno, esperamos que no sea la última oportunidad, ¿no?, que tenemos para compartir los conocimientos sobre ciencia, sobre la cultura, ¿no? Acá con el profesor Hugo Ril nos comprometemos a seguir trayendo más temas de interés científico para un poco culturizar, ¿no?, a nuestro pueblo, nuestros jóvenes estudiantes, que muchas veces el estudio lo ven como aburrido, ¿no? Entonces, que le busquen el sentido, así como decía Stephen Hawking, que no te memorices todos los conceptos, sino busca un propósito por el cual estás estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué curiosidad tienes? Eso te va a empujar y va a ser como volar a favor del viento cuando estudias, ¿no? Entonces, cuando lo ves desde ese punto del estudio, leer un libro de 1000 hojas se te hace divertido, ¿no? Ya no es algo pesado, aburrido, como lo ven muchos estudiantes, y también que se interesen en la ciencia. Vamos a hablar también en los futuros programas con la promotoría, que tal vez podemos hablar sobre experimentos científicos, ¿no?, para los estudiantes de colegio, ya sea de la universidad, el impulso de la investigación científica, que hoy en día ya la universidad ya lo está tomando en cuenta ya en su currícula, ¿no?, tanto las privadas como la UNAPUNO, ¿no?, y es muy rescatable eso, el impulso a la ciencia, los proyectos de investigación. También vamos a hablar sobre la investigación científica, que puede ser dentro de un laboratorio o puede ser en el campo, ¿no?, saliendo a encuestar o haciendo mapeos. Hay diversas formas de hacer investigación científica. Vamos a detallar ya eso en los siguientes programas con el profesor Hugo Ril, y comprometidos también ya a seguir transmitiendo más de los conocimientos y biografías también, como cada fenómeno o en el campo de la medicina también tiene muchas historias muy interesantes, ¿no? Tal es el caso de los biólogos, por ejemplo, Alexander Fleming, y muchas cosas más que ya en los siguientes programas ya los vamos a dar al detalle. Muchas gracias, profesor Hugo Ril, igualmente señorita y señor que está en el fondo, ¿no?, en los controles. Ya, bueno, muchas gracias. Bien, en la parte final, simplemente recomendar a los estudiantes que por favor abramos las páginas de algún libro, sea de arte, literatura, de ciencia, y no abramos las páginas de internet, abramos la página de un libro que tenemos en casa, ¿no?, los libros de nuestros padres, de nuestros hermanos, que nos va a servir bastante a nosotros. Con esa recomendación, como decía Henry, nos comprometemos para estar en otra ocasión, para seguir compartiendo temas de arte, literatura y ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias más bien a ustedes, al profesor Hugo Ril y al estudiante Henry Montalico. Sí, Shumeri, felicitar.